Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, en verdad se los deseo siempre y espero estén de lo mejor. Porque miren, ¿qué les trae Manuel Ewe el día de hoy? Pues bueno, hoy retomamos una serie que no subimos desde el año pasado. Bueno, chicos, sí, mal chiste, pero en realidad ya íbamos para un mes que no subíamos la serie de recomendación de orbes, chicos. Ya esta sería la parte número 7, continuándola por fin. ¿En qué consiste para los que son nuevos por el canal? Pues agarramos 3 mutantes, de lo cual los analizamos y le damos principalmente su recomendación de orbes, como dice el título del canal. Pero no son cualquiera de 3 mutantes, no son 3 mutantes seleccionados al azar, sino 3 mutantes que seleccionan ustedes, mi audiencia. ¿Cómo lo hacen? Comentando en este mismo video los 3 mutantes que quisieran ver en un siguiente video. Entonces los 3 más mencionados son los escogidos para este videito. Así que no me enrollo más. Los 3 mutantes más mencionados en esta ocasión fueron lo que es el legendario Rocky Botbot, la legendaria Gwen y un mutante exclusivo llamado Protector de los Sueños, chicos. Varios de esos mutantes que han sido añadidos recientemente, que bueno, los regalaron ciertamente y de lo cual hablaremos de ello. Así que sin más nada que decir, chicos, comencemos desde ya. Y damos inicio, chicos, con el primer mutantito legendario llamado Rocky Botbot, mutante sable con cyber que tiene la habilidad de escudo. Veamos esas estadísticas. Ya saben que el mutante cuenta con una velocidad de 3.23 puntitos, súper lenta. Con un orbe de velocidad level 4, si se preguntan, él llega a 3.82. Cuenta con una vida total de 4.834. El daño de sus ataques es de 1478, cuenta con un escudo de 295 puntitos, lo cual representa apenas un 20%. Pero el mutante, al alcanzar el level 25, chicos, el plus de su habilidad pasa a ser de un 38%. Entonces, chicos, un mutante muy fuera de meta, un mutante que no les recomiendo. ¿Por qué? Porque para ser de los mutantes más lentos del juego, no cuenta con la vida suficiente, no cuenta con el daño suficiente, que es más que todo. Lo peor del mutante es el bajo ataque. El escudo no tiene mal porcentaje, pero recuerden que eso se basa en el daño. Así que si tiene muy bajo daño, entonces el escudo igualmente será una caca. Un mutante que no les recomiendo para nada. Preferiblemente platinen a un Bug Maurice, chicos, que es un mutante que pueden hibridar y es mucho mejor, es mucho mejor. Entonces, como muchos los han solicitado, igualmente les daré su recomendación de orbes, en el cual solamente tiene una, chicos, una sola, y es un orbe especial de fortalecimiento y full vida. O sea, una especial de fortitanque, pero en esta ocasión será full vida, ya que el mutante en realidad necesitaría mucha más vida, a excepción para que él pueda atacar. O sea, es demasiado lento, amigos. Como les dije de un principio, no los recomiendo. Preferible se platinen otro Bug Maurice, que a pesar de tener un segundo gen diferente, o sea, sean distintos en ese modo, será mucho más eficaz. Es lo que les puedo decir del Rocky Botbot. Segundo mutante del video, chicos, y aquí tenemos la sorpresita del año pasado, chicos. Estamos hablando de la mutante legendaria Gwen. Esta mutante, chicos, que era simplemente exclusiva de obtener jugando el Primal Legends. Había que llegar al level 23, pero este 1 de enero Celsius decidió darlo por un regalo, por una tontería de oro. Por 30 doritos obtendrías a esta mutante. Así que adiós Primal Legends, te desactivo de una vez. Entonces, chicos, mutante zoomorfo con mítico que cuenta con la habilidad de fortalecimiento. Veamos las estadísticas. Cuenta con una velocidad de 6.25 puntos, con un orbe de velocidad level 4, si se preguntan, llega a 7.41. Cuenta con una vida total de 3254, el daño de sus ataques es de 706. El fortalecimiento es de 141 puntitos, lo cual dice ser un 20%.
Como siempre les digo, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de fortalecimiento pasa apenas de ser de un 30%. Entonces chicos, una mutante que para Evos bajos no está nada mal estadísticamente. Digamos que su vida es aceptable para su velocidad. El daño, eso sí, es bajo. El daño es bajo para su velocidad. En cuanto a su fortalecimiento, cuenta con un buen porcentaje. No buenardo, pero sí bueno. Entonces, vayamos directamente a su recomendación de los chicos, específicamente para ella ser un antisable. Les recuerdo que la Gwen es como una madre de dragones barata, para que tengan el más sencillo ejemplo en eso. Entonces, ella cuenta con dos recomendaciones de orbe, chicos. La primera es, digamos yo, la más equilibrada y la más esencial. Y es la de velocidad, ataque y vida, chicos. Ya saben, multiplicar su velocidad para que en ese segundo turno ella doblegue turnos redundantemente a esos sables medios, intermediarios, lentos del juego, el daño porque lo necesita, y al final ese daño aumenta un poco lo que es el fortalecimiento, y el orbe de vida para soportar respuesta, para soportar primeros turnos, para que garantice que ese segundo turno de ella lo tenga, y bueno, aprovechar ese doble turnazo que sería lo vital. La segunda combinación no cambia nada, pero al final se nota un poco más en la diferencia, pero tendrían que sacrificar un inicio. Sería lo mismo, chicos, un orbe especial de velocidad, le agregarán un orbe de vida y aquí será un orbe de fortalecimiento básico. Sí, chicos, esa combinación es fuerte, más que todo aguantar el primer turno, no hacer ese daño primordial, pero eso sí, segundo turno, cuando doblegue, amigos, ese fortalecimiento, el daño ahí se notará. Al igual como les menciono, ya saben, el típico fortaléceme, me fortalezco, doble o uno y puff, un vergazo y paún y se cae, amigos. Entonces eso es todo lo que les puedo decir de la web, que al final les va a funcionar en esos evos bajitos. Y bueno, cracks, llegamos al último mutante del video y estamos hablando del Bonitardo, mutante exclusivo protector de los sueños. Este mutantito Cybercon mítico que cuenta con la habilidad de debilitamiento. Un mutante que, como ya saben, en este evento de Navidad que acaba, que estamos presentes, pero que también va a terminar, está técnicamente por unas 500 fichas escarcha. Está gratis, chicos, está gratis. Y este mutante también lo entregaron en el evento de Navidad del año antepasado, chicos, para que sepan. Veamos sus estadísticas. Este mutante cuenta con una velocidad de 6.06 puntos. Con un orbe de velocidad level 4, él llega a 7.19. Cuenta con una vida de 2828. El daño de sus ataques es de 994. El debilitamiento es de apenas 99 puntitos, lo cual representa un 10%. Pero al alcanzar el level 25, su debilitamiento aumenta el plus a un 20%, lo cual no es mucho. Pero ojo, como ya varios que me siguen en el canal deben de conocer que este mutante tiene una estadística oculta. Y estamos hablando del daño, chicos. Ahí representa que el mutante tiene casi 1000 de daño. Pero en realidad, chicos, el daño real del mutante es de 1500 puntos aproximadamente, lo cual ya pasa a tener un daño grandioso, un daño más que bueno para esa velocidad, porque al final el mutante no es meta porque tiene muy poca vida, el debilitamiento digamos que es algo malo, pero al final es una sorpresa que tenga ese daño mamadísimo. Así que, amigos de Evos bajos que pudieron canjeárselo, de Evos intermediarios, es un mutante que pueden llegar a usar simplemente por el daño inicial que es muy poderoso. Entonces, chicos, vayamos a su recomendación de orbes, chicos, ya que tiene dos. La primera y la más preferible, la más sugerible en cierto modo, es la de velocidad, ataque y vida. Ya saben, aumentar esa velocidad para que dobleguen turnos en todo caso de que sea ya el segundo turno del mutante. El orbe de vida porque es algo que lo necesita para aguantar lo máximo posible. Y recuerden, si multiplican su daño, multiplicarán un poco su debilitamiento, lo cual les puede venir muy bien al final para reducir el daño un poco, y ese orbe de vida para aguantar lo máximo posible. Eso sería la primera combinación. Y la segunda combinación, ya aquí tendrían que arriesgar un poco, pero si les funciona, les va a funcionar muy bien, chicos, que es irse con el orbe especial de escudo, orbe básico de escudo y un orbe de ataque.
Lo vital, el riesgo sería que el mutante aguante hasta atacar, pero cuando el mutante ataque en verdad va a valer la pena porque el complemento del escudo va a venir muy bien junto a su daño. O sea, es muy raro que yo recomiende un especial que dependa del daño, más que todo cuando es escudo y absorción, porque dependen del daño, pero este mutante es la excepción porque cuenta con un muy buen daño para esa velocidad que se carga, y por eso le van a ampliar mucho más el ataque para que ese ataque sea fuerte y a la vez multiplique el escudo, y quién sabe si les salga el buxito del escudo e ignoren al mutante y bueno, ya aprovechar el máximo lo demás. Y recuerden, tiene debilitamiento, así que sería mucho más difícil que le tumben el escudo al mutante, obviamente si no hay otro mutante que le haga más del daño eficaz al mutantito. Así que es lo que les puedo decir del protector de los sueños, el último mutante de la lista. Y le enviamos un poderoso saludazo al crack de Papacito BM, que fue el primero de los comentarios. Saludito que se lleva de Nilson Villarreal. Otro saludito por supuesto para Tuca. Uno más para el crack de Eshinox. Saluditos a la máquina de Brian Plua Pionce. Mega saludo para Benais Boca Negra. Super saludazo para el mastodonte crack de Diego Jr. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Sans Pasqui. Así que ya saben chicos, que les haya gustado el video, que les haya entretenido. Y como siempre les digo, nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós.